Buenas tardes, queridos hermanos. Yo quisiera compartir en este sábado con ustedes un momento en la vida del Señor Jesús, un momento en la cruz. Y más que enfocarme en Él y que todos conocemos lo que el Señor Jesús ha hecho, también mirar alrededor de la escena. ¿Quiénes eran las personas que estaban en ese momento? Y quisiera que me acompañaran a ver un poquito el momento previo a la cruz, ¿no? En Mateo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron los vestidos y le llevaron para crucificarle. Acá vemos un grupo de personas que estaban alrededor en la escena de la cruz. Era este grupo de soldados que, por lo que se observa a través de las escrituras, era un grupo de personas frías, indolentes. No tenían, como bien decía, formaban parte del ejército romano. En ese momento los que formaban parte del ejército eran personas que eran de los pueblos que conquistaban, no precisamente del pueblo judío, porque ellos estaban exentos de esto. Entonces eran personas que quizás no tenían el conocimiento de la sociedad judía, ni de las costumbres judías, ni de quién era, ni de la historia del pueblo de Israel. Quizás ellos veían a Jesús como un prisionero más que no estaba muy bien, pensando que iba a ser un rey. Y con la frialdad y con la agresividad y con la burla, como ellos tomaban y miraban al Señor Jesús, ¿no? Y cómo lo maltrataban. Y pensando en ellos, pienso en las personas de hoy. Este grupo de personas podríamos llamarlos ignorantes. Ignoraban acerca de quién era la persona que ellos estaban ahí. No tenían temor para nada de él, ni respeto para nada de él, porque no tenían ni idea quién era él. Y hoy en día hay personas así, que no les interesa nada del Señor, no quieren saber nada, son fríos, son apáticos, son indolentes, son agresivos también, muchas veces burlones. Y, y vemos cómo este grupo de soldados, junto con otros más, ¿no? con Pilato inclusive, se trataban y menospreciaban a nuestro Señor. Pero el Señor aún así le dio una oportunidad, ¿no? A alguien de este lugar, que fue el centurión, cuando luego en la cruz él reconoce y dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Y el Señor abrió también la posibilidad y sus brazos para recibir a este centurión. Pero también había otro grupo de personas en la escena de la cruz. Estaba, como dice el versículo 38, dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en el 44 dice: lo mismo le injuriaban los ladrones también que estaban en la cruz con él. Estos ya era otro grupo, ya no eran los ignorantes, eran conocedores, conocían, sabían quién era Cristo, sabían quién era Jesús, mejor dicho, sabían que él había ocupado el lugar de Barrabás. Quizás seguramente también lo hubieran visto en su ministerio a Jesús, pero esta gente, estos ladrones, no les preocupaba para nada. Eran personas interesadas en querer tener cosas, por eso eran ladrones, y tomar de lo que no era de ellos, y interesarse más por las cosas, por lo material que por lo espiritual. No les interesaba nada. Estaban ahí en la cruz por hechos también contrarios a lo que la ley decía, y por eso estaban pagando ahí. Pero aún así, el Señor también abrió sus brazos para recibir a uno de los ladrones de la cruz, al que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor también a este grupo de conocedores, como pueden ser, hayan conocido estos ladrones, les dio la oportunidad por lo menos de recibir a uno de ellos en el paraíso. Y también puede haber personas así hoy, ¿no? Interesadas más en las cosas materiales, interesadas más en lo que el mundo da y cómo ganar y cómo llegar a toda costa, así tenga que hacer cosas ilegales para llegar al cielo, a tener lo que quiero, mejor dicho, perdón. Y puede haber personas así
hoy en día, que estén más interesados en lo que el mundo ofrece que en lo que Dios ofrece. Pero también hay otro tercer grupo, que está un poquito más adelante, que dice en el versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Acá es otro grupo de gente, ya no son los ladrones, ya no son los soldados, acá era el pueblo, era el que pasaba, el que quizás había estado cuando estuvo la entrada, cuando el Señor entró a Jerusalén, quizás había recibido bendición de los milagros y todo lo que el Señor había hecho durante su ministerio. Sin embargo, estas personas, podríamos llamarlas débiles, personas que se dejaban influenciar por otros, tomaron partido por la crucifixión, quizás sin haber pensado en todo lo que el Señor le había dicho, pero ante la insistencia de los sacerdotes o ante los escribas o los fariseos o todo lo que es los religiosos de la época, habían sido influenciados y ellos también estaban pidiéndole a Pilato que lo crucifiquen al Señor. Estas personas que son influenciables, que a lo mejor disfrutaron de las cosas que el Señor dio, ¿no? Pero después no les importó insistir para que vaya a la cruz. Y pensaba en las personas de hoy en día, que no tienen a Cristo también, y que muchas veces a lo mejor han disfrutado de muchas bendiciones que a lo mejor han recibido a través de distintos ministerios que podemos hacer, pero que satisfacen su necesidad inmediata y luego abandonan. A lo mejor están, pero ante cualquier situación se van para atrás y dejan todo y vuelven todo para atrás. No han tomado un compromiso real con el Señor. Bueno, estas personas también son llamadas, podríamos llamarlas débiles, ¿no? Que se dejan influenciar y que ante cualquier situación que se descontrola o que no sale como ellos quieren, van y caminan contrario y vuelven a dejar todo. Pero también, queridos hermanos, podemos tener otro grupo, que es el grupo más duro, ¿no? Podríamos decir el grupo de los que religiosos de la época, los que ellos conocían la ley, ellos sabían que había sido profetizado que el Señor Jesús iba a venir, pero no lo reconocían a Él como tal. Podemos decir el grupo más duro, sí, porque era el que más insistía para que el Señor fuera a la cruz. Ellos también atacaban su persona, atacaban su poder, ¿no? Porque decían, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y si no le decían, bueno, vos que sos el Hijo de Dios, seguramente vas a bajar y de la cruz. Y cuánto daño hizo esta gente, ¿no? Y cómo insistieron para que el Señor estuviera en la cruz. Y no se conformaban. Fíjense que muchas veces ellos hablaban y no hablaban directamente de Jesús, hablaban a Jesús, hablaban de Jesús, porque tenían tanto odio en su corazón en contra de Dios que muchas veces ellos ni siquiera podían dirigirle la palabra. Constantemente era ataque permanente ante la autoridad, ante quién es y quién era nuestro Señor. Pero si yo me quedara con estos 4 grupos, diría, bueno, estos son personas que no tenían a Cristo o no lo reconocían a Él como Jesús y como Salvador. Y hay personas también así hoy, ¿no? Muy religiosas y que en el fondo no son lo que deberían ser por lo que ellos conocen de la Biblia. Pero pensando ahora en nosotros, bueno, ¿había otra gente en la escena de la cruz? Sí, había otra gente. Si vamos un capítulo anterior, vamos a ver que en el versículo 56 de Mateo 26, antes de que el Señor ya lo llevaran al pretorio y antes de llegar al concilio, dice en el versículo 56, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Acá vemos que los que habían estado con él durante todo su ministerio, lo habían acompañado, hoy no estaban con él. Estaban, dice acá, huyeron. No estamos para juzgarlos, porque también
Pensemos cómo estaban ellos, aturdidos, consternados, atemorizados. No comprendían bien todas las cosas. Es fácil cuando uno siempre dice, ¿no? El diario del lunes es fácil leerlo, pero ellos estaban transitando ese momento y no pudieron comprender del total de todas las cosas. Y estaban escondidos, ¿no? Los que habían estado con él, los que le habían dicho que iban a luchar por él y que iban, como fueron ellos, en este momento no estaban ahí. Pero sí había un grupo. Si leemos otra vez en Mateo 27, 55, dice, estaban allí, ya en la cruz, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Y en Juan 19 también, 25 dice, y estaban junto a la cruz, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y si miramos después, un poquito más adelante, luego que el Señor Jesús es sepultado en el 61, dice, y estaba María y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y más adelante, ya después en la resurrección, ¿no? Dice que entonces ellas saliendo del sepulcro se encontraron, bueno, primero con el ángel, pero después dice, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me vean. Y acá vemos este grupo que sí habían estado con el Señor, que sí formaban parte, eran sus hermanos. Fíjense que acá, luego de la ascensión, en la resurrección, el Señor Jesús llama a los discípulos mis hermanos. Y queridos hermanos, para aquellos que estamos en el Señor, un detalle, ¿no? Cuando, para reflexionar, cuando se hace el encuentro entre estas mujeres que sí habían estado cerca, habían estado mirando al Señor, también abatidas, también compungidas. Pero fíjense que el Señor, cuando se encuentra con ellas, no les dice, primero vayan a los sumos sacerdotes y muéstrenle de que yo soy el Hijo de Dios para taparles la boca, vamos a decirlo así, y para que ellos vean que yo realmente soy, sino que lo primero que hace el Señor es pedirles que vayan a sus hermanos, y les dice, a mis hermanos. ¿Para qué? Para confortarlos, para darles paz, para ayudarlos, para que salieran de este momento tan triste que ellos estaban viviendo. Los quería confortar. Y miren, hermanos, en este tiempo de semana que recordamos al Señor Jesús, que podamos ver que hay muchas personas, las que no tienen a Cristo, y si hay un amigo que hoy nos está escuchando, que no tenés al Señor, vos podés formar parte de este grupo, de los conocedores, de los ignorantes, también de los religiosos de la época. Pero para vos decirte que los brazos del Señor están abiertos, así como estuvieron en la cruz abiertos, también están abiertos para recibirte. Recibió un ladrón de la cruz, recibió al centurión, puede recibir a cualquiera que quiera y que reconozca la obra de Cristo. Y para nosotros, hermanos, para los que ya hemos tomado una decisión por Él, saber y reconocer una vez más el amor del Señor desde el momento que nos dio su salvación, que entregó su vida por nosotros, pero también de ver cómo el Señor, lo primero que quiso hacer con sus hermanos era confortarlos. Y queridos, en estos días que estamos de pandemia, que todavía estamos pensando en lo que vendrá, que podamos juntos todos sentir que el Señor está con nosotros, que Él está para confortarnos, para asistirnos. Él estaba preocupado también por sus hermanos, como lo llama acá, por cada uno de nosotros. Él no solamente dio su vida y entregó y sufrió todo lo que sufrió por cumplir la voluntad del Padre,
sino que también está hoy intercediendo por nosotros. Está hoy para confortarnos, para alentarnos, para ayudarnos en este tiempo. Que disculpen si fui muy rápido, tenía que achicar lo más posible, pero quedarnos con esto. ¿A qué grupo de personas pertenecemos? ¿A los que no tienen a Cristo o a los que tienen la oportunidad, como lo tuvo el centurión, como lo tuvo el ladrón de la cruz, como lo tuvimos cada uno de nosotros cuando hemos creído a Cristo, hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, hemos reconocido nuestro pecado, hemos pedido que el Señor Jesús venga a nuestra vida y formar parte de este pueblo, del pueblo de Cristo? Que el Señor les bendiga mucho y que pasen unas felices Pascuas en familia también. Que el Señor les bendiga.